El absolutismo surgió en el siglo XVI en Europa, en la Edad Moderna. Era el poder absoluto, ilimitado, sin restricción, del rey, el cual se creía que era por derecho divino. Contaba con una burocracia de funcionarios, los cuales lo ayudaban en el gobierno. Además, el rey ejercía la iniciativa de las leyes, la conducción de la economía y el cobro de impuestos, la administración de justicia, la dirección del ejército y de la declaración de la guerra y la paz según su criterio. Tuvo dos etapas. Su primera etapa se desarrolló en la Francia de Enrique IV y en la Inglaterra de la monarquía Tudor, quienes tenían un énfasis en la tradición como fundamento de la autoridad. La segunda etapa del absolutismo ocurrió entre el siglo XVII y el siglo XVIII. A mitad del siglo XVII hubo una etapa de esplendor para Francia por la victoria en la Guerra de los 30 años que fortaleció a Luis XIV, que no agotaba la ley. Él exige que su monarquía se convierta en despotismo. Reclama una obediencia ciega, también una unidad religiosa y rechaza el derecho a religión. Luis XIV controlaba las funciones estatales. Luego se imponía el mercantilismo para conservar la economía. En 1882 se asienta en Versalles, llevando 7.000 súbditos, provocando la expansión de la cultura francesa. El absolutismo entra en decadencia por la posición del pueblo y comienza la revolución burguesa. La dinastía de los Estuardo gobernó en el siglo XVII con el deseo de imponer el absolutismo en Francia. Entró en vigencia cuando entró al gobierno Jacobo I de origen escocés. Su sucesor, su hijo Carlos I, quiso imponer la iglesia anglicana en Escocia, lo que produjo un conflicto que se transformó en una rebelión, donde la Cámara de los Comunes propuso entonces que el Parlamento se convirtiera en una institución permanente que gobernara junto al rey. Al rey no le gustó esta idea, entonces disolvió la reunión parlamentaria, por lo que el conflicto entre el Parlamento y la corona se transformó en una guerra civil. Pero el ejército del Parlamento, que está integrado por una parte de la nobleza, la burguesía de los campesinos, y dirigido por Oliver Cromwell, miembro de la Cámara de los Comunes, derrotó a la fuerza del rey. Entonces el monarca fue condenado a muerte y ejecutado en 1649. El Parlamento era una asamblea convocada por el rey e integrada por miembros de la nobleza que conformaban la Cámara de Lores, que era hereditaria, y por representantes de cada comuna, propietarios rurales y burgueses que conformaban la Cámara de los Comunes, que eran electivos. El Parlamento sucedió a la Carta Magna, que fue firmada por el rey Juan Sin Tierra en el año 1215, limitaba la autoridad real en beneficio de la nobleza. El Parlamento estableció una república con un poder ejecutivo, el Consejo de Estado, y un poder legislativo, el Parlamento, integrado solamente por la Cámara de los Comunes. Cromwell impuso su actividad sobre ambos cuerpos, estableció una dictadura y aplicó un estricto puritanismo. También impulsó el dictado de las actas de navegación. Revolución Gloriosa. Esa fue un cambio a monarquía pacífico en Inglaterra en 1688, principalmente por la impopularidad del rey Jacobo II, por entre otras cosas, juicios sangrientos. Los integrantes del gobierno inglés le ofrecieron a Guillermo II de Orange y a su esposa María II el trono. Luego pasó a ser Guillermo III de Orange, aceptando la Declaración de Derechos. Impedía soberanos católicos, garantiza elecciones libres, y ilegal la existencia de ejércitos en época de paz, libertades individuales y superioridad de la ley.